¿qué tal, niñas y niños? ¿Cómo van con sus evaluaciones? Espero que de maravilla. Ya me han estado llegando sus actividades y las he estado revisando y van muy bien. Y bueno, si tuviéramos alguna duda, pues para eso está este material para que tú lo puedas ir consultando. Y hoy vamos a tener nuestro repaso de evaluación de la materia de entidad. Pero antes de iniciar con nuestro tema, me gustaría comentarte que el día de hoy vamos a tener el cuento que realizó nuestro compañerito Rubén. Es un cuento muy familiar, un cuento en el cual nos vamos a divertir muchísimo, así que no te lo pierdas, lo hicieron con mucho cariño para todos ustedes, esperando que pasen un muy buen rato y sobre todo que saquen muchísimas risas. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio con nuestros temas. Ten a la mano, te sugiero por favor que tengas tu cuaderno por si tienes que hacer algunas anotaciones. Así, de esta manera te vas a poder apoyar con tus apuntes y realizar tu repaso. Perfecto, entonces iniciamos con nuestro tema. Perfecto. Como puedes observar a la derecha, tenemos el personaje de Porfirio Díaz, que es base fundamental del desarrollo de estos temas. Y como bien sabemos, Porfirio Díaz se convirtió en el presidente en el año de 1877, después de tomar el poder por la fuerza. Se mantuvo en la presidencia durante más de 30 años, de 1877 a 1911. Él gobernaba desde el Distrito Federal y a este periodo se le conoce como Porfiriato. Durante el Porfiriato, el país tuvo un desarrollo económico importante. En particular, los habitantes de la capital vieron cómo las líneas del tranvía se extendían por las calles de la ciudad. El gobierno también inició la distribución de servicios como electricidad, agua, el telégrafo, el teléfono, que pues eran distribuidas a lo largo de la ciudad y este servicio se le brindaba a más habitantes. Además, Porfirio Díaz mandó construir monumentos y edificios en los que trabajaba la población, que no dejaba de crecer. Como recordarás, pues esto tuvo que ver mucho con la urbanización, ¿sí? Que ya lo habíamos comentado en la clase pasada, que justo pues estas características que empezaba a desarrollar la ciudad, pues eran muy atractivas para otras personas, además de que pues aquí había muchas fuentes de trabajo y personas que vivían en el campo o en otros estados, pues migraban para que tuvieran la posibilidad de una mejor vida. Perfecto. Y bueno, también vamos a identificar cuáles eran esas edificaciones que Porfirio Díaz mandó a construir, que ya las habíamos visto, pero te traigo también unas imágenes para que tú las observes. Muy bien. Y retomando el tema de los avances tecnológicos, como recordarás, durante mucho tiempo la gente se transportaba en carretas tiradas por caballos y mulas, así como en barcos que navegaban por los canales y lagos que aún quedaban en la Ciudad de México. El ferrocarril fue introducido a mediados del siglo XIX, pero fue durante el gobierno de Porfirio Díaz que nuevas líneas comenzaron a conectar
con otros lugares del país como Veracruz, Oaxaca y Puebla. Muy interesante. Ahora, como recordarás, alguno de los avances tecnológicos de la época fue el fonógrafo, la introducción de la electricidad, porque antes no había electricidad, el telégrafo, que después fue sustituido por el teléfono y el automóvil, ¿ok? Ahí están las imágenes de estos avances tecnológicos. Ahora, como recordarás, la vida cotidiana de la Ciudad de México cambió muchísimo durante el siglo XIX gracias al ferrocarril, el telégrafo, el fonógrafo y la luz, lo que dio lugar a que la Ciudad de México se convirtiera definitivamente en la capital del país. El gobierno quiso que las calles y los edificios mostraran una ciudad moderna y hermosa. Estas modificaciones iniciaron con el Zócalo, como lo puedes observar en la imagen. El Zócalo era la plaza principal de la ciudad durante el siglo XIX. El gobierno mandó plantar árboles, instaló un kiosco y amplió su superficie, demoliendo el mercado que antes existía. Observa cómo está el kiosco y los árboles a su alrededor. Aquí tenemos otra imagen del Zócalo con la catedral. Y bueno, esta es otra imagen, pero ya de la actualidad. Para el año de 1910, para festejar el centenario de la independencia, Porfirio Díaz mandó construir edificios y monumentos que ahora decoran la ciudad. Uno de ellos fue, chicos y chicas, el hemiciclo a Juárez. ¿Ok? Ahí está la imagen de la época y bueno, esta es de la actualidad, probablemente lo has visitado. También mandó a construir Porfirio Díaz la columna de la Independencia, ¿ok? Que ya habíamos dicho que es mejor conocida por el Ángel de la Independencia, ¿ok? Y aquí te tengo una hermosa fotografía actual, así es como se ve este monumento. Y bueno, este no pertenece al festejo del centenario de la independencia. Sin embargo, se empezó a construir en esa época y es nada más ni nada menos que el Palacio de Bellas Artes. Ok, ahí se ve cómo se empezó a construir y esta es una fotografía actual. Muy hermoso, ¿no crees? Perfecto. Vamos a continuar con el siguiente tema. Y bueno, como recordarás, no todos los cambios en la ciudad eran positivos. Había un sector de la población que seguía viviendo en condiciones de desigualdad. Es cierto que la modernización tanto de los transportes y las comunicaciones, así como el desarrollo económico de nuestro país, generaron diferencias, ¿sí? Estas diferencias se notaban muchísimo tanto en el campo como en la ciudad. El campo se quedaba atrás, no había electricidad, no había transporte como en la ciudad. Y también en la zona rural, que es el campo de la Ciudad de México, muchos campesinos apenas tenían para dar de comer a sus familias. Esto era muy lamentable, ¿no lo crees? Y los dueños de las haciendas no les pagaban con dinero,
¿Recuerdas con qué les pagaban? Lo habíamos visto en las clases pasadas. Exacto, era con un vale que solo podían canjear en la tienda del propio patrón. Haz memoria, ¿cómo se le llamaba a esa tienda? ¿Ya recordaste? Correcto, se le llamaba tienda de raya. Así que no podían los campesinos ahorrar ni comprar cosas que no fueran las que él vendiera, ¿sí? No es como ahora en nuestros tiempos que podemos ir y comprar a la tienda que nosotros queremos, y las cosas que nosotros queremos. En ese momento no. Incluso hasta les imponían qué era lo que ellos podían comprar o no. Y los campesinos en esa época se terminaban endeudando y, ¿qué crees? Esa deuda pasaba a sus hijos, es decir, heredaban sus deudas. ¿Perfecto? Y bueno, en las fábricas y talleres de la zona urbana, los obreros trabajaban más de 10 horas al día por muy poco dinero. Prácticamente eran explotados, ¿ok? Así que ve tomando nota de esto porque aparte de que es una evaluación, es importante que tú conozcas la historia de tu país para que tú puedas entender las condiciones actuales, perdón, en las que vivimos. ¿Perfecto? Y ahora vamos a recordar, pasando a otro tema, cómo eran las fiestas y entretenimiento de la época. Como recordarás, durante el Porfiriato, el teatro, el cine, el circo y los bailes eran parte de la vida cultural y social de las clases acomodadas en la Ciudad de México, ¿ok? Es decir, no cualquiera tenía acceso a estas festividades. Por otro lado, las clases populares solían acudir a la comedia en carpas, reuniones en pulquerías, cantinas o parques. Y también hacían reuniones en atrios de iglesias que hacían parte de la vida en la ciudad, y así era como se festejaba. Había una gran diferencia entre una población y otra, ¿no lo crees? Ahora, mientras en el campo las ferias y festividades patronales eran las que se festejaban, pues en las clases altas se hacían grandes banquetes, asistían a carreras de caballos, palenques y también a peleas de gallos. Perfecto. Y bien, vamos a ver también otra diferencia que había entre un sector de la población y otra, y era justo pues las viviendas y las condiciones en las que ellos vivían. Observa las imágenes, por favor. Hay una gran diferencia entre una y otra, ¿verdad? Bueno, nos vamos a enfocar en la vivienda del lado izquierdo. Y bueno, la gente con más recursos vivían en mansiones como las que estás observando. Y estas mansiones estaban situadas en lo que ahora es el centro histórico, Tacubaya, Coyoacán y San Ángel. Habían muchas haciendas y casas de campo para descansar en estas zonas. Incluso tenían a personas de servicio y otras se encargaban de atender en todo momento
las necesidades de las personas que vivían, es decir, les cocinaban, hacían el aseo, realizaban todos los quehaceres domésticos y laborales de ese lugar. También estas casas, como puedes observar en la imagen de abajo, del lado izquierdo, pues tenían sala, comedor, recámaras, un recibidor, cocina, baño, incluso hasta cochera. Las haciendas también estaban ricamente amuebladas con grandes candiles y espejos iguales que un palacio. En cambio, las casas de las familias de escasos recursos tenían pocos muebles, como lo puedes observar en la imagen del lado derecho. Llegaban a tener una silla, una mesita, algún petate para dormir, una bandeja para lavarse la cara y las manos, así como un anafre para cocinar y clavos para colgar su ropa. ¿Ok? Entonces había una gran diferencia entre una vivienda y otra. Ahora vamos a recordar cómo era la vestimenta de los capitalinos. Y recuerda que la mayoría de los hombres llevaba sombrero y las mujeres faldas largas. La ropa de una persona podía indicar a qué clase social pertenecía. Como lo puedes observar, había una gran diferencia entre un sector de la población y el otro. No se parecía casi en nada la vestimenta entre unos y otros. Ahora, vas a observar las imágenes del lado izquierdo y la que está en el centro, porque pues justo la gente de las clases altas y medias prefería vestidos comprados en Europa o por lo menos diseñados allá. Sus hijos se vestían con pequeños uniformes de marino y sus hijas con vestidos de una sola pieza. Ahora, te voy a dar un dato curioso. Para las mujeres, cada actividad, ya sea ir al teatro, ir a la iglesia, dar un paseo o asistir a una fiesta, implicaba usar una vestimenta especial. Es decir, probablemente se cambiaban hasta 2 o 3 veces al día, dependiendo de la actividad que fueran a realizar. Y su ropa y accesorios los compraban en las tiendas de moda, ¿ok? Mientras que, pues las personas de escasos recursos, pues las mujeres solían utilizar rebozos, faldas largas, como lo puedes observar, y los hombres, pues grandes sombreros y una vestimenta muy sencilla de manta, así como huaraches. Perfecto. Ahora vamos a recordar cómo era la educación. ¿Recuerdas que no todos tenían acceso? Porque la mayoría de los niños mexicanos no iban a la escuela y pocos sabían leer y escribir, es decir, eran analfabetas, ¿ok? Toma nota de esto. Ser analfabeta es no saber escribir ni leer. Y bueno, en la Ciudad de México, los hijos de las familias de la clase alta y media estudiaban en sus propios hogares, mientras que, pues, los niños de escasos recursos, pues, tenían que trabajar desde temprana edad, ¿ok? Es decir, pues, no tenían ese derecho a la educación, ¿verdad? Perfecto. Y con eso concluiríamos nuestro repaso.
Te deseo mucho éxito en tu evaluación parcial. Recuerda, este es un ejercicio también para irnos preparando para nuestros exámenes finales y yo te recomiendo que vayas haciendo un catálogo de los videos para que tú vayas teniendo por asignatura, pues, tus clases, ¿sí? Ese sería una recomendación que yo te haría para que tú vayas estudiando. También no dejes de lado tus lecturas de libros SEP, que eso te va a ayudar mucho. Recuerda que tienes que leer del diario. Muy bien, y mucho éxito. Recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo el día de mañana con nuestra asignatura de cívica. Cuídate mucho, mucho, mucho. Bye.